Han pasado 56 años desde que Inglaterra se consagró ante los ojos de todo el mundo. Sin embargo, esa proeza no estuvo exenta de diversas polémicas que han marcado para siempre la historia del fútbol. Por otro lado, no es un secreto para nadie que hoy en día Inglaterra cuenta con la mejor liga del mundo y la calidad extraordinaria de sus jugadores es una clara demostración de ello. La Copa del Mundo de Qatar 2022 es una interesante prueba para los ingleses y a pesar de que la selección no pasa por su mejor momento debido a su sorpresiva relegación a la Liga B, es importante que en esta Copa del Mundo muestre un matiz diferente y que cumpla con las expectativas. En este video daremos un paseo por la historia para recordar la campaña inglesa en su propia Copa del Mundo y analizaremos a la escuadra actual de cara a este mundial. Esto es Destino Qatar. Como ya sabemos, Inglaterra es la cuna del deporte que tanto amamos con locura, y para el año 1966 todo el mundo se paralizó por completo, ya que la entonces octava edición de la Copa del Mundo se iba a celebrar por primera vez en suelo inglés. Las expectativas en el colectivo inglés eran demasiado altas y claramente colocaban a su selección como la máxima candidata para levantar por primera vez la Copa del Mundo. Es importante mencionar que fue el primer mundial en ser transmitido por vía satélite, aunque solo fuera el partido inaugural y la final. Fue el primero en tener su propia mascota y fue el primero en brindarnos imágenes a color. La tecnología comenzó a introducirse en el fútbol y sin duda esta Copa del Mundo fue un parteaguas que encaminó a la evolución de este torneo y del fútbol en general. Una gloriosa generación inglesa compuesta por Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton, George Hurst, Roger Hunt y George Cohen tenía la misión de darle a la nación del fútbol el primer mundial a sus vitrinas. Las esperanzas de toda una nación se depositaron en un equipo decidido a romper con la historia. Los ingleses, siendo claros favoritos, fueron emparejados en el grupo 1 junto con las escuadras de México, Francia y Uruguay. La escuadra inglesa tenía la gran tarea de reafirmar su favoritismo en este mundial. El grupo reunía las condiciones para al menos lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. El arranque de Inglaterra tuvo lugar en la ciudad capital de Londres. El legendario e histórico Wembley fue testigo del debut inglés en su propio mundial ante la mirada de 87,000 personas. A pesar de la expectativa que despertó el encuentro entre ingleses y uruguayos, las cosas terminaron a 0 goles en el marcador. It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championship. Manteniéndose en el Wembley, pero esta vez ante la mirada de más de 92,000 personas, los ingleses se enfrentaron a una escuadra mexicana que había despertado sorpresa al sacarle un empate al cuadro francés. Sin embargo, la suerte se decantó para el lado inglés al vencer a los mexicanos con un sencillo 2-0. La clasificación a la siguiente ronda debía sellarse frente a un rival tan incómodo como lo es Francia. El Wembley fue el escenario de una victoria que perdurará para siempre en la memoria y que sin duda pudo corroborar de que Inglaterra iba para cosas mucho más importantes. Una victoria histórica de 2-0 sobre los franceses no solo hizo posible la clasificación a la siguiente fase, sino que además puso a los ingleses en un estado de efervescencia nunca antes visto en la historia. Jimmy Greaves, Jackie Charlton, and a goal by Roger Hunt. A header by Hunt. France are out. Los cuartos de final pasaron a ser uno de los más polémicos en la historia de los mundiales, debido a las razones más inusitadas. Tal fue la polémica que ni la propia victoria de los ingleses sobre los argentinos acaparó la atención. La animosidad futbolística entre los dos países continuó durante años. El árbitro de turno al minuto 35 de partido tomó la sorpresiva decisión de expulsar a Antonio Ratín, en vista de que los dos estaban totalmente enfrascados en una discusión relacionada a las acciones del partido. En medio del pleito y al ver que Ratín lo había visto con malos ojos, el árbitro alemán interpretó esto como un insulto, por ende tomó la decisión de expulsarlo del encuentro. Por la expulsión mía se produce los 30 y tantos minutos suspendido el encuentro, cuando no había satélite, y de ahí en más, previo al inicio de ese campeonato del 70, se reúnen los árbitros, y los árbitros, cuando toca el tema de las expulsiones, dice qué pasa si le llega a pasar lo mismo que pasó con Ratín el campeonato mundial anterior. Bueno, de ahí en más dijeron, bueno, dice, ponemos la tarjeta amarilla, amonestado, tarjeta roja, expulsado, y no hay diálogo
entre el árbitro y el jugador. El encuentro se detuvo por 10 minutos aproximadamente, ya que se armó una verdadera trifulca entre el árbitro alemán y los argentinos. Aquel encuentro pasó a la historia como uno de los más polémicos, y además, a partir de aquí, empezó a surgir la idea de implementar las tarjetas amarillas y rojas. En la ronda de semifinales, Inglaterra se midió a una de las grandes sorpresas de aquella Copa del Mundo, Portugal. Los ingleses se plantearon desde el primer minuto anular completamente a Eusebio, o mejor conocido como la Pantera Negra, para desestabilizar el juego y la moral portuguesa. El plan funcionó a la perfección, y una victoria de 2-1 sobre Portugal clasificó a Inglaterra a su primera final del mundo. Across to Bobby Charlton, another great goal. Took the kick. At very nearly full time. Todo el mundo vio con asombro aquella proeza, y sin duda las esperanzas y la ilusión de consagrarse en una Copa del Mundo crecieron como la espuma de la cerveza. Toda Inglaterra se entregó a esta enorme generación que estaba haciendo historia. Captain of England in their first ever World Cup semi-final, and for the great Bobby Charlton. His goals had taken England into the final. Eusebio wept as he left the field. Congratulations to England. 11 good sportsmen whom Alf Ramsey welded into a great team. La gran final de la Copa del Mundo se celebró en el Wembley el día 30 de julio de 1966. Alemanes e ingleses se enfrentaron en una final que se transformó en una verdadera batalla a muerte por el título. En la primera mitad, ambas escuadras terminaron igualadas a un tanto en el marcador. La batalla apenas estaba comenzando para ambas escuadras. To West Ham's Jeff Hurst. It's the equalizer. Durante la segunda mitad los ingleses se adelantaron 2-1, hasta que en los 90 minutos reglamentarios los alemanes evitaron que los anfitriones se proclamaran campeones. It's there. Peters has scored. Agony for England. Weber scored. It had to be extra time. Todo se tuvo que decidir en los tiempos extra, ya que ocurrió un hecho que hasta la fecha sigue despertando muchas sospechas. Corría el minuto 101 cuando Geoff Hurst, con un cañonazo endemoniado, hizo temblar la parte inferior del travesaño alemán. El balón aparentemente rebotó a unos centímetros de la línea de gol. Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net. No, it bounced out. Goal claimed England. No goal protested the Germans. Daba la impresión de que esa pelota se había manchado de cal, y a raíz de ello, el colegiado concedió el gol inglés. Pero la realidad fue que ese gol fantasma nunca existió, y claramente se puede evidenciar. Se ha hablado mucho de que tanto la reina como el entonces presidente de la FIFA, el señor Stanley Rose, tuvieron una importante participación para que Inglaterra tuviera el camino llano a la gran final. Más tarde, Inglaterra terminó sentenciando el encuentro por 4-2. El júbilo y la algarabía inundaron el Wembley a pesar de ganar la Copa del Mundo en medio de la polémica. Toda Inglaterra celebró, mientras que los alemanes seguían indignados por lo que acababa de ocurrir. La imagen de la reina Isabel entregándole la Copa del Mundo a su propia selección no se borrará jamás. De esta manera, Inglaterra se proclamó como campeón del mundo por primera y única vez en su historia. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Nuestra meta es llegar a más gente para que disfrutemos el mundial como corresponde. Por último, me complace en presentarles a mi amigo Ronnie de ZB Construction, cuyo canal se enfoca en enseñarnos de manera bastante práctica y sencilla la manera en cómo podemos solucionar todo tipo de problemas que pueda presentar tu hogar. La envidia que siente Sodimac es gigantesca, vale la pena que lo apoyen, y les dejaré un comentario fijado a su canal para que lo puedan seguir. Continuamos. Retomando el panorama actual de Inglaterra, es un hecho de que las cosas
cosas no han marchado bien en esta Nations League. Se ha visto un decaimiento de nivel preocupante dentro de la escuadra inglesa, el cual se ha traducido en el descenso a la Liga B. Es importante mencionar que desde 1966 hasta la actualidad no ha sido capaz de volver a levantar la Copa del Mundo y que además no ha cosechado cosas realmente importantes para su historia como selección, por lo que esto se ha convertido en una seguidilla de fracasos internacionales que parece nunca acabar. El último mundial celebrado en Rusia en el año 2018, Inglaterra despertó nuevamente las ilusiones de volver a levantar la Copa del Mundo al alcanzar la fase de semifinales después de 28 años de espera. Sin embargo, una vez más, los sueños apagaron al caer frente a una sorpresiva escuadra croata por 2-1. Finalmente todo se terminó yendo por la borda al alcanzar otro infame cuarto puesto, pero esta vez a manos belgas. Pese a esto, se ha logrado consolidar una generación que ha demostrado con creces de que nuevamente el fútbol inglés puede brindar actuaciones interesantes y que además se ha recuperado notablemente el nivel y la calidad que hacían de Inglaterra una selección fuerte y poderosa dentro del fútbol. Esto también se ha traducido en un gran plus para el fútbol inglés de cara al futuro, en vista de que se ha logrado cimentar las bases de una generación que ha sido capaz de devolverle a su gente las ganas de seguir creyendo y soñando con que la Copa del Mundo vuelva a casa. Sin embargo, nada está exento de fallas, y la gran final de la Eurocopa 2020 es el fiel reflejo de que Inglaterra sigue careciendo de jerarquía al momento de la verdad. La Nations League de este año evidencia claramente de lo intermitente que puede ser Inglaterra en términos de nivel e idea de juego. Si combinamos estos factores de riesgo, es muy posible que Inglaterra encuentre diversas dificultades para seguir en la pelea por el título. Aterrizando en el esquema del juego de los ingleses, Gareth Southgate, el actual seleccionador, ha implementado un sistema lo suficientemente dinámico para adaptarse según la situación de los partidos. El alma de este equipo es el juego ofensivo, apelando a una especie de fútbol total a la inglesa, gracias al intercambio de posiciones de los elementos en cancha, principalmente sin duda alguna, el abanderado de Inglaterra, el arma letal y la carta goleadora es Harry Kane. Sus números salvajes tanto en su club como en la selección inglesa le han permitido ser el referente del equipo que sin duda será el arma letal para avanzar de la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Harry Kane no solamente es un goleador de raza, sino que también es un gran habilitador a través de las bandas o por el medio. Por último, es importante mencionar que es un delantero que mueve los hilos, es un definidor por naturaleza y sabe mantener bajo control la situación aún tendiendo encima la marca del rival. Claramente Inglaterra basará su juego hacia adelante para darle a Kane el protagonismo necesario. Jadon Sancho es una de las armas más poderosas que puede tener Inglaterra en los extremos de la cancha, ya que es la llave maestra para desestabilizar a la defensa rival. El juego desequilibrante y versátil de Sancho ha permitido que Inglaterra sepa ser incisivo desde las bandas, e incluso se ha podido explotar muchísimo más esas áreas de la cancha para generar muchas más situaciones de gol. No podemos dejar de lado a Raheem Sterling, uno de los elementos más importantes en la delantera inglesa. El encare de este jugador ha permitido que Inglaterra consolide un juego ofensivo cargado de habilidad y de letalidad. El jale de marca es una de las tantas cualidades de Sterling en la delantera inglesa y funciona perfectamente como complemento al juego de Kane. Phil Foden es un mediocampista de gran talento que ha sabido sobresalir a su corta edad, sabe en dónde perfilarse para hilar jugadas determinantes. Es un jugador con una gran habilidad de conducción de pelota, es extremadamente habilidoso y veloz, cosa que pocas veces se ha visto en un jugador inglés promedio. En esta parte del video pasaremos a analizar los antecedentes con sus rivales de turno en esta Copa del Mundo. De esta manera sabremos mejor el panorama que puede enfrentar Inglaterra en Qatar 2022. El primer rival de Inglaterra en esa fase de grupos es la escuadra de Irán. Hasta el momento, estas dos selecciones no se han enfrentado de manera oficial. Por esta razón, en esta Copa del Mundo se va a poder abrir el historial. El segundo rival de Inglaterra en la Copa del Mundo es la escuadra de los Estados Unidos. Frente al combinado de las barras y las estrellas, Inglaterra ha sostenido 11 encuentros, de los cuales 8 han sido victorias, 1 ha sido empate y 2 han sido derrotas. El último cruce fue en el 2018 con victoria inglesa por 3-0. Lingard to bend one and scores. Super goal. Sancho to lay it wide and 2-0. Trent Alexander-Arnold arriving, the Liverpool player. El tercer rival de turno de Inglaterra en esta Copa del Mundo es la escuadra de Gales. Frente a los galeses, los ingleses mantienen una histórica rivalidad. En 113 encuentros jugados, 68 han sido victorias inglesas, 21 han sido empates y 14 han sido derrotas. El último encuentro terminó en victoria inglesa por 3-0. And it's a debut goal. Free kick. And it's Kobe again. And this time he scores. Phillips with the corner. There is Mings and Ings. And it's a spectacular third goal for England. Sabiendo estos datos, ahora es momento de analizar cómo le podría ir Inglaterra en este mundial frente a sus rivales y si tiene chances de clasificar a los octavos de final.
Frente a Irán, las cosas se perfilan para que Inglaterra no tenga problemas en neutralizar a los iraníes en este mundial. Por historia y por jerarquía, los ingleses tienen muchas posibilidades de ganar este encuentro. Los 3 puntos son más que seguros. A pesar de que Estados Unidos es la mejor selección de CONCACAF, últimamente ha demostrado no ser capaz de desplegar buen juego cuando se trata de enfrentar a rivales que están fuera de su zona de confort. Por esta razón, Inglaterra puede aprovechar perfectamente en desesperar a los norteamericanos para liquidar el partido desde el pitazo inicial. Aquí debe asegurar la clasificación a los octavos de final. Por último, la rivalidad entre ingleses y galeses no es parámetro de nada, ya que Inglaterra ha demostrado ser una selección estratosféricamente superior. Inglaterra puede cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. En caso de que los ingleses avancen de ronda, es muy probable que enfrenten a selecciones como Países Bajos, Senegal o Ecuador. En caso de enfrentar a la naranja mecánica, Inglaterra no puede arrugar aquí. Es la línea que divide la gloria del fracaso para los ingleses. En caso de enfrentar a Senegal o a Ecuador, las cosas podrían aligerarse, pero eso no significa que deban dormirse en sus laureles. Un solo error, una sola desatención será la perdición total de Inglaterra. En resumidas cuentas, Inglaterra es una selección que cuenta con un arsenal bastante prometedor de jugadores y que han sabido darle un aire nuevo al fútbol tradicional inglés. Es innegable que jugar en la Premier ha permitido un crecimiento exponencial en el nivel de los elementos que conforman a esta generación. Inglaterra se está volviendo nuevamente fuerte, sin embargo es un equipo que todavía no tiene la suficiente jerarquía para ser determinante en los momentos clave, y claramente ese es el verdadero talón de Aquiles de Inglaterra. Si esto sigue ocurriendo, es muy probable que veamos un nuevo tropiezo inglés en una Copa del Mundo. De todas maneras, ya solo falta un mes para saber qué destino le para a Inglaterra en esta Copa del Mundo.